Hola, el Creador te llama todos los días, de diferentes maneras. Una de ellas es a través de los medios de comunicación, redes sociales, radio o televisión. Así que si estás en este preciso instante frente a este programa, considera que Dios está a tu puerta, llamándote ahora. Si escuchas sus palabras y abres la puerta de tu hogar, Él entrará a cenar contigo, como dice el versículo. Atento entonces, escucha este mensaje del Creador. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Nuevo amanecer, una voz que dice: hijo, ven, si ven. Hoy escucho fuerte esa voz aquí. Hoy un cambio nace, que comience. De su espíritu, el amor inmenso en mi corazón, como el oro puro, limpiará mi ser. Solo aquella fuente quitará mi ser. Se revoluciona hoy mi corazón. Necesito a Cristo dándome perdón. Ya lo sé, ya lo estoy sintiendo, ya lo escucho aquí, la tierna voz de Cristo y su amor sin fin. Que comience en mí, que comience en mí ese cambio grande. Que comience en mí, que comience en mí, que comience en mí ese cambio grande. Que comience en mí. Lluvia fuerte y vientos que amenacen hoy mi fe, y que solo busquen que yo sea infiel allí. Llegarán 1000 veces y hasta me harán dudar, pero sé que en ese instante su poder pondrá en mí. Que comience en mí, que comience en mí ese cambio grande. Que comience en mí, que comience en mí, que comience en mí
Hola queridos amigos, una vez más queremos darte la bienvenida a todos los que nos están acompañando en tu programa Tiempo de Paz. Queremos agradecer a Dios también por habernos permitido iniciar esta nueva serie de temáticas titulada Héroes Anónimos. El tema anterior estuvimos conversando un poco acerca de una viuda pobre que en medio de su anonimato nos dejó una de las más ricas lecciones que podemos encontrar en la Biblia, un principio de entrega total a Dios. El día de hoy vamos a considerar un personaje diferente y nos traerá también una lección y un principio bíblico diferente que el Señor seguramente quiere que nosotros plasmemos en nuestras vidas, que sea una realidad viva en medio de nuestra vida cristiana y que podamos, por medio de este principio, llevar una mejor comunión con Dios. Yo quiero invitarte para que me acompañes en este nuevo capítulo, en esta nueva temática que el Señor tiene para nosotros. Pero antes, quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración especial. Oremos. Señor y Padre, agradecemos también en esta hora por el privilegio de contar con tu palabra, Señor. Queremos pedir que por medio del Espíritu Santo tú nos ilumines, nos des sabiduría para poder adquirir el mensaje que corresponde a tu voluntad y que tu voluntad pueda ser una realidad en nuestras vidas. Oramos y agradecemos todo en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Mis apreciados, en las Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 17, encontramos una historia bastante especial que nos introducirá al personaje que el día de hoy estaremos analizando, otro de los héroes anónimos que estaremos analizando en toda esta serie. Un héroe que traerá un aporte para nuestras vidas espirituales, un héroe que reflejó un principio y que definitivamente hasta nuestra época, hasta nuestro tiempo, se presenta como un referente importante en medio del principio del agradecimiento. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la gratitud a nuestro Dios. Quiero invitarte a que me acompañes a San Lucas, el capítulo 17. Lucas 17 y vamos a leer a partir del versículo número 11. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon desde lejos y alzaron su voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron ellos limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este que es extranjero. Y dice el último versículo de la historia: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente tu fe te ha sanado, sino que tu fe también te ha salvado. Saben, hay varios puntos para considerar en medio de esta historia que acabamos de leer. Eran 10 leprosos y el primer punto que nos va a permitir conocer el héroe, que ya lo hemos visto, que es este leproso agradecido que se devuelve al Señor, y del cual estaremos extrayendo la reflexión para el día de hoy. El primer principio que nosotros analizaremos es la condición de estos leprosos o de este leproso, de este personaje. Cuando nosotros hablamos de la lepra en medio de las Escrituras, encontramos que era una condición de degradación, era una enfermedad que te empezaba a degradar no solamente en tu condición física, sino en las otras áreas de tu vida. Era una degradación integral del ser humano. La lepra, cuando llegaba a una persona, proveía o daba una degradación en su salud física, en su cuerpo, porque por medio de los dolores, por medio de las carnes que estaban en un proceso de putrefacción, por decirlo así, en un proceso de descomposición, quizás las llagas que también ellos tenían, algunos eran tantas las llagas o era tanta la profundidad de las llagas que algunos perdían algunas de sus extremidades. Así que esta era una enfermedad que definitivamente la condición física, la apariencia la degradaba por completo. Algunos eran tan deformados
por esta enfermedad que eran irreconocibles a lo que eran antes de sufrir o de padecer esta enfermedad. Por tanto, lo primero que percibimos es que la condición de un leproso era la condición de un degradado físicamente. Y no solamente la lepra traía degradación física, sino que también traía una degradación emocional. ¿Cómo una degradación emocional puede traer la lepra? Estos personajes eran confinados a la soledad, eran confinados a estar separados de sus familiares. Así que esto era un impacto emocional bastante fuerte. Era lamentable que ellos, en el momento en que descubrían que había una llaga en medio de su cuerpo, ellos tenían que dirigirse de inmediato al sacerdote y no sabían a lo mejor cuál iba a ser el diagnóstico que le presentara el sacerdote. Pero si el sacerdote determinaba que eso era una lepra y que debía retirarse de la sociedad y no tener ningún tipo de mezcla con la sociedad, él de inmediato sabía que a sus familiares a lo mejor no los iba a poder volver a ver, no los iba a poder volver a tocar como quizás los tocaba. Si tenían hijos, era imposible que pudiese esa persona acercarse a sus hijos. Y así pasaban años hasta su muerte. Era lamentable esta condición y era una degradación emocional también. Porque la soledad y el estar separados, apartados de sus seres queridos, producía una profunda pena en sus corazones. Así que no solamente había una degradación física, también había una degradación emocional. Saben que también había una degradación social, porque ellos eran apartados y rotulados como leprosos, como inmundos, como contaminados. E incluso todos conocemos que era entregado una campanita para que por donde ellos iban andando fueran sonando su campana. Fueran sonando la campanita indicando que ellos están contaminados y que son leprosos y que nadie se puede acercar a ellos. O si no tocaban la campanita, ellos debían gritar, soy leproso, para que las otras personas no se acercaran a él. Era una condición de degradación social también. No solamente había una degradación física, emocional y social, sino que también era una degradación espiritual. Cuando nosotros a lo mejor puede llegarnos un problema físico, un problema de alguna enfermedad, nosotros podemos arrodillarnos y clamar a Dios. Cuando tenemos alguna circunstancia emotiva difícil, también podemos arrodillarnos y clamar a Dios. O cuando estamos pasando por un momento social que somos rotulados o juzgados mal por la sociedad, podemos clamar a Dios. Pero estos que sufrían estas degradaciones en las diferentes áreas, cuando querían clamar a Dios, recordaban lo que le decían los judíos o los líderes religiosos de aquel entonces. Para el pensamiento de los líderes religiosos de aquel entonces, la lepra era un castigo de Dios. Dios se había olvidado por completo de esas personas y a causa del pecado que ellos estaban llevando, el Señor los castigaba con la lepra, con esta terrible enfermedad. Así que ellos a nivel espiritual también estaban degradados, puestos a un lado y condenados por completo a la perdición. Eran personas azotadas por Dios según el pensamiento de los líderes religiosos en aquel entonces. Por eso ellos, tal era la degradación o el desánimo espiritual o religioso que ellos tenían, que ni siquiera podían o consideraban como una alternativa el postrarse y hablarle a Dios y decirle, Señor, me siento mal, no veo a mi familia desde hace determinada cantidad de tiempo, me siento mal porque socialmente estoy rotulado. Me siento mal porque los dolores que estoy padeciendo son muy fuertes. Me siento mal porque todo el mundo me mira mal. Me siento mal porque tengo que andar por las calles sonando la campanita o diciendo que soy un inmundo, un contaminado. Ni siquiera tenían la facultad o la posibilidad de poder acercarse a Dios. Estaban completamente degradados integralmente. Así que la condición de estos leprosos era una condición bastante lamentable. Pero aquí es donde el Señor Jesucristo llega para cambiar las condiciones, para cambiar la situación y la perspectiva de las cosas. Encontramos un segundo punto importante para considerar y es que dice ahí desde el primer versículo que leímos que el Señor Jesucristo tuvo a bien, mientras se dirigía hacia Jerusalén, pasar por la frontera entre Samaria y Galilea. No es casualidad que el Señor Jesucristo hubiese pasado por ahí. En el cronograma de Dios, en la agenda del Señor Jesucristo, el Señor tenía programado el poder llegar ahí, el poder tener ese encuentro con esos leprosos, con personas que la estaban pasando mal. Esto nos revela uno de los elementos importantes en medio de la vida cristiana. Es importante considerar que en medio del plan de la redención, quien toma la iniciativa de restauración
No es el ser humano. Quien toma la iniciativa de restauración es Dios. Encontramos desde el Génesis que cuando el ser humano cae y cae en pecado, quien acude a la restauración pronta es Dios y busca al ser humano donde se ha escondido. Encontramos en muchos otros casos a lo largo de la Biblia que es Dios el que toma la iniciativa de restauración en la vida de la raza humana cuando ya estamos en proceso de degradación. Y saben que en San Juan, el capítulo 15, el versículo 16, dice que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Solemos creer que somos nosotros los que buscamos a Dios o los que elegimos a Dios, pero ahí el texto y las historias y esta historia particular de este leproso nos corrobora que es Dios el que toma la iniciativa porque Él es el que nos ha elegido. Somos elegidos de Dios, mis apreciados. Así que si estamos atravesando por un momento de dificultad, si estamos atravesando por un momento a lo mejor de degradación física, emocional, social, algún momento lamentable en medio de nuestra condición espiritual, tengamos la certeza de que Dios está tomando toda la iniciativa para restaurarnos, para que nosotros podamos gozar del bienestar que el cielo quiere proveernos. En tercer lugar, podemos encontrar que cuando el Señor viene y le dice a estos leprosos, quieren ser sanos porque ellos presentan el clamor al Señor, el Señor Jesucristo les dice, ya, entonces deben ir a donde los sacerdotes y presentarse ante ellos. Quizás ellos pudieron haber dicho, mire, la verdad es que yo no creo mucho en este Señor, me estoy exponiendo a la sociedad a que me rechacen una vez más, y a lo mejor pudieron haber dicho, yo no voy, alguno pudo haber dicho eso. Sin embargo, hay un acto de fe en el momento en que ellos dicen y determinan, ya, vamos a ir y vamos a andar, vamos a marchar y vamos a llegar. Hay un acto de fe ahí contundente que hay que remarcar, pero no nos vamos a centrar en él. Luego que ellos llegan allí, en la medida en que ellos iban avanzando a la presencia de los sacerdotes, sus pieles se iban restaurando, al punto de llegar al destino final y encontrar que estaban completamente limpios. Son declarados absolutamente sanos por los sacerdotes y de inmediato, en medio de esa alegría, en medio de la felicidad de ser declarados o reinsertos o reintegrados a la sociedad, yo me imagino que naturalmente muchos de ellos quisieron ir corriendo donde sus familiares y poder reencontrarse con sus hijos. A lo mejor muchos de ellos quisieron poder recorrer nuevamente las calles de la aldea a la que pertenecían, poder respirar en medio de la sociedad, poder conversar con un viejo amigo. Tantas cosas ellos tuvieron en mente por hacer, pero dice que uno, lo primero que se le ocurrió y lo primero que fue a hacer fue a presentar gratitud a Dios, al Señor Jesucristo que lo había sanado. Mientras los otros, de manera natural y es entendible, quisieron ir quizás a ver sus familias y hacer tantas cosas, este hombre manifestó gratitud a Dios y fue de inmediato a donde el Señor Jesucristo, se postró rostro en tierra, dice las Escrituras, y manifestó su agradecimiento. En la vida actual, en la sociedad en la que nos encontramos, es un principio que tanto hace falta. Nos encontramos en una sociedad poco agradecida. Una sociedad donde vivimos a lo mejor inconformes por las cosas que tenemos y nos quejamos por una cosa, por la otra, si estamos de una manera o si estamos de la otra. Si tenemos algo, nos quejamos por cómo somos, nos quejamos por la familia en la que crecimos, nos vivimos quejando de tantas cosas. El Señor nos está haciendo un llamado por medio de este hombre a llevar vidas o tener corazones agradecidos. Hay dos tipos de personas en esta vida, en esta sociedad hay dos tipos de personas. Aquellos que viven por gracia y hay aquellos que viven creyendo ser merecedores de tantas cosas y se viven quejando por una u otra cosa. Saben, hay una historia bastante especial de un hombre que estaba tomando un vuelo, iba de viaje de una ciudad a otra y ahí mientras se encontraba en la sala de espera para abordar su avión, el avión que lo llevaría a su destino, fue llamado por una de las asistentes de vuelo o las que realizan todo el proceso de abordaje, lo llaman por su nombre, él llega y le dicen, desafortunadamente hemos tenido un inconveniente con la asignación de los asientos y usted ha sido reasignado. Pero el asiento al cual ha sido usted reasignado es un asiento de la sala exclusiva, de la parte VIP del avión, de los asientos exclusivos. Y el caballero se preocupó y dijo, pero no tengo más dinero con que pagar eso. Le dijeron, tranquilo, usted todo eso está incluido y está destinado porque es un reajuste nuestro. Y saben, me llama la atención que cuando este hombre sube, se sienta, empieza a observar todas las comodidades de las que empieza a gozar.
Y él empieza a ver que este no es un asiento común, que es un asiento mucho más espacioso. Nunca había viajado con tanto espacio. Es un asiento reclinable, casi que queda como una cama para descansar perfecto. Una almohada bastante acolchada donde su cabeza podía recostarse y descansar tranquila. Un lugar, una plataforma donde podía poner sus piecitos para descansar y reposarlos. Era todo bastante genial. Estaba de lujo en ese lugar este hombre. Y en el momento llega el asistente de vuelo, la azafata, y le dice qué desea de comer, este es el menú, y le presenta un menú variado, cosa que la otra clase no tenía, y en ese momento él empieza a recibir todos esos privilegios en la comida, y él encuentra que hay otro hombre del otro lado quejándose, y se queja el hombre y dice, no me gusta este asiento, no me gusta esta almohada, no me gusta esta plataforma que tengo para los pies, es muy alta, no me gusta la comida, no me gusta la marca de la bebida. Y el otro hombre se quejaba. Al final del viaje, para este hombre, el primero que observábamos que gozaba de todos estos privilegios, fue uno de los mejores viajes. Sin embargo, para el otro, el que se quejaba, fue de los peores. En la vida existen estos dos tipos de personas. Y la diferencia que se marca o que determina al uno del otro es que el uno había pagado por algo y se sentía merecedor de mejores privilegios. Sin embargo, el otro, que estaba por gracia en el lugar VIP o la zona exclusiva del avión, todo lo que venía era de bendición. De la misma manera en nuestras vidas, cuando nosotros vivimos por gracia, reconociendo que todas las cosas vienen por gracia y por la misericordia de Dios, todo lo que venga nosotros lo recibiremos con una profunda gratitud. Sin embargo, si nos creemos merecedores o vivimos por los méritos en la vida, si creemos que por las altas competencias que tenemos merecemos cosas, a lo mejor vamos a llevar un viaje poco placentero en medio del camino cristiano, en medio de la vida que estamos llevando. Dios nos invita, mis apreciados, por medio de la vida de este hombre, por medio de la vida de este leproso que fue restaurado, a llevar vidas con corazones agradecidos. Cuando nosotros tenemos corazones agradecidos, la mejor manera de manifestar esa gratitud es volviendo a la presencia del Señor Jesús, a la presencia de Dios. Por eso Dios te invita a que vayamos, nos invita a todos nosotros a que vayamos a su presencia, a que caigamos ante su presencia y con un corazón humilde, con un corazón lleno de gratitud, nos postremos y le digamos, Señor, gloria sea a ti por las bendiciones que he recibido. Lleva una vida agradecida. Oremos. Querido Dios, queremos darte gracias por las bendiciones que has otorgado y por cada detalle que pones en nuestras vidas. Permítenos, Señor, a diario permanecer con este corazón lleno de gratitud y queremos siempre, Señor, vivir en tu presencia. Gracias porque nos escuchas y gracias por el amor que has depositado para nosotros. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, mi apreciado amigo. Ahora te tengo una misión. ¿Cuán grande es tu amor y cuán grande es tu esfuerzo por amar a los demás? El apóstol Pablo escribió en la Biblia, en su segunda carta a los tesalonicenses, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. La misión es esa, que sigas las palabras del apóstol, al menos hasta que nos encontremos en el próximo capítulo de Tiempo de Paz. Te invito a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.